Pero como Dios obra, Él está enseñando que hay un sacrificio, hay un tiempo de persecución, hay un tiempo en cuando el mundo nos rechaza. Pero esas cosas no deben de traer desánimo, sino ánimo, porque Dios está con nosotros. Entonces vemos que aquí en el libro de Hechos, ellos están poniendo cosas que pasan negativos a ellos. Y entonces es como entonces dice Pablo, y sígueme porque vamos a ir por este rumbo donde hay persecución, donde está duro la cosa, pero sígueme. Y nosotros sin el Espíritu Santo vamos a decir, ¿cómo? No, yo no sigo ese camino, pero el poder del Espíritu Santo, la presencia de Dios dentro de nuestra vida, nos dice, pero yo voy a estar contigo. Cada paso yo voy a estar contigo. Y nosotros, la fe que nosotros mostramos a nuestros familiares, ¿cómo puede ser que ellos están pasando por tanta prueba, pero con gozo? Porque nosotros conocemos al Señor, que Él está con nosotros y nunca nos dejará. Vemos en Hechos capítulo 14, versículo 18, una vez más, como leímos la semana pasada. Hechos 14, versículo 18 dice así. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofrezca sacrificio. Acuérdense, llegó Pablo y llegó Bernabé, y ellos hicieron un milagro a uno que estaba cojo y se levantó, y ellos dijeron, los dioses han bajado a nuestra presencia y pusieron a estos dos como dioses, y ya iban a sacrificar delante de Bernabé y de Pablo. Pero dice aquí, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofrezca sacrificio. Pero yo me puse a pensar y quería tocar sobre esto la semana pasada, pero se me terminó el tiempo. Y cuando ellos hacían eso, habían sacerdotes. Habían sacerdotes que conocían la ley, que conocían a Jehová. Ellos lo conocían al Dios verdadero, pero no lo estaban compartiendo. Y esta ciudad era una ciudad pagana, porque alguien dejó de hacer la obra que Dios le mandó a hacer. Y aquí los sacerdotes fallaron en su obra, en ese lugar, en esa parte, para testificar del Dios vivo, el Creador, como dijo Pablo en los versículos anteriores, el Dios que creó los cielos y la tierra. Y ustedes están siguiendo a alguien más. Pablo fue fiel en el mensaje, pero los sacerdotes de ese tiempo no fueron fieles en la obra que Dios los ha mandado. Dice Ezequiel 33:6, dice así, Ezequiel 33:6 y 7, si lo quieren apuntar. Ezequiel 36:6 dice así, 33:6 dice así, pero si el atalaya verá venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, y viniendo la espada toma de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Y ahora estamos viendo, y quiero que aclare este versículo, el atalaya no suena la trompeta. Y este hombre que anda en su pecado fue tomado, y eso es lo que está diciendo aquí. Dice, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre a la mano del atalaya. Entonces dice Dios esto, y dice, a ti, pues, hijo del hombre, he puesto como atalaya a la casa de Israel, y oirás mi palabra de mi boca, y los advertirás de mi parte. Y Dios está diciendo, oh hijo del hombre, ustedes los he puesto como atalaya. Y nosotros tenemos que, no como los sacerdotes de este tiempo, de esta ciudad, que no dijeron nada y la ciudad se fue siguiendo dioses que no eran Dios. Y Dios nos está diciendo que nuestra responsabilidad de llevar y ser un atalaya a nuestro hogar.
para que nuestros hijos, nuestros nietos, ellos conozcan. Cada uno tiene que hacer su decisión personal. James Dobson, un escritor sobre la familia, él escribió esto en uno de sus libros. Dijo él que nosotros como padres, ustedes como madres, nosotros enseñamos el camino de Cristo, enseñamos al Dios verdadero y el Salvador Cristo. Y donde van los hijos, porque los hemos visto que a veces se van a otro lado. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de ser el atalaya dentro de nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia. Pero ellos también tienen que hacer una decisión como cada uno de nosotros hicimos para aceptar a nuestro Salvador, para aceptar el perdón y la misericordia, la gracia de Dios. Dobson dijo esto: nosotros hacemos lo mejor para enseñar a nuestros hijos, pero ellos al fin tienen que hacer una decisión, así como nosotros lo hicimos. Dice el 19 de Hechos 14, ahora vamos al versículo 19, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y Iconio y que persiguieron a la multitud hacer que habiendo apedrado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Déjenme leerlo una vez más, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persiguieron a la multitud y habiendo apedrado a Pedro, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que él estaba muerto. Y Pablo está diciendo, y él nos está enseñando, mira, este es el libro de Hechos, esto es lo que hizo la iglesia en este tiempo. Por eso les digo, si habían partes para no desanimar a los hermanos, mejor no digo esta parte. Porque ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Un día estaban gritando y llamando y alabando y diciendo: Hosana, Hosana. El Salvador ha venido, el Hamashiach, Jesucristo, y el próximo mañana están diciendo: crucifícalo, crucifícalo, porque lo que Pablo estaba haciendo era, él estaba molestando donde ellos estuvieron confortables. Pablo estaba moviendo que el pecado pero él también tenía la respuesta, que es Jesucristo, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Pero ellos solamente escuchaban una cosa: yo soy pecador, yo no camino el camino de Cristo, no camino el camino de Dios, soy hipócrita dentro de mí y delante de la gente. Entonces ellos estaban viendo esto. ¿Y qué pasa? No quieren escuchar a Pablo. Entonces, ¿qué hacen? Lo apedran, le echan piedras, lo piensan que ellos lo mataron para deshacer de esa cosa que molestaba no solamente el oído, pero el corazón y el alma. Es mejor lo matamos y ya no tenemos que oír eso. Dice: entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio que persiguieron a la multitud y habiendo apedrado a Pedro, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que él ya estaba muerto. Dice el 20 así: pero rodeados los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. Dice la palabra de Dios que lo rodearon los discípulos. Ellos también llegaron. Nosotros no sabemos qué pasó. A lo mejor los hermanos lo rodearon pensando que estaba muerto. Unos comentaristas dicen que lo rodearon para que no le hagan más daño a su cuerpo. Ya sufrió, déjalo. Y lo rodearon para que no siguieran haciendo mal a ese hombre, quien ellos pensaron que estaba muerto. Otros comentaristas dicen que ellos se reunieron para orar por él. Señor, la obra que él está haciendo es grande.
Señor, ten misericordia, y Dios lo levantó de los muertos. Entonces nosotros realmente no sabemos qué es lo que pasó cuando ellos lo rodearon, pero sabemos que era para el bien y para el cuidado de Pablo. El mensaje no va a terminar, hermanos, no va a terminar. Viene la persecución aún en este tiempo, viene la persecución, pero la obra no va a parar. Dios, si nosotros no lo estamos haciendo, va a levantar a otro. Pero a nosotros es dado la oportunidad y también el gozo de poder compartir. Y aquí la obra que Pablo estaba haciendo no fue terminado, había mucho más que Dios quería hacer a través de Pablo y lo levantó. ¿Y qué hace Pablo? ¿Qué hizo? De donde lo apedraron, él entra una vez más. Yo les he dicho de Keith Green cuando él dice, yo sé que te cansas, que te diga que Dios te ama. Yo sé que te cansas, que cada vez que te veo estoy hablando de Cristo. Pero es que yo te quiero ver ahí. No es porque te quiero el mal, quiero el bien. Por eso también nosotros con nuestros hijos siempre les estamos enseñando lo bueno y el amor. ¿Por qué? ¿Por qué enderezamos nuestros hijos para que no se vayan al otro lado? Por el amor. Keith Green dice, yo sé que te cansas. Y aquí Pablo vemos que él, sabiendo que odiaban el mensaje de las buenas nuevas de Cristo y lo apedraron, ¿y qué hacer? Yo sé que no me quieren escuchar, pero Dios los ama y Dios los está llamando. Y eso no cambia, el lugar cambia, pero la obra nunca cambia. Entonces Dios está usando a Pablo y le da la valentía. Muchos, a lo mejor muchos dijeron, pues vámonos de aquí. Y digo, pero yo no he terminado de decirles cuánto Cristo os ama. Y entra una vez más a la ciudad. Y el día siguiente se fueron a Derbe. Dice Hechos 20:24, dice eso. Pero de ninguna cosa hago caso. Esto es Pablo hablando. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. No le hago caso. Que me apedraron, que no me quieren escuchar. Dice Pablo esto, pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo. El ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así como Dios me ama a mí y me ha llenado y no lo merezco y Él me ha bendecido, así Él va para terminar la obra y regresa a este lugar para proclamar el Evangelio una vez más. Dice 2 Corintios 4:9, si lo quieren apuntar, 2 Corintios 4:9. Perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Pablo es un hombre que nosotros debemos de tomar como ejemplo. Y una vez más digo que en el libro de Hechos uno dice, pues eso no es ánimo para mí. Eso veo que están sufriendo, que le echan pedradas. Eso es sufrir. Pero Pablo, está viendo mucho más allá. Porque vale la pena que una alma se salve por medio de la obra que nosotros fuimos llamados a hacer. Y él está haciendo, él está sufriendo, pero dice Pedro, mi vida no importa. Quiero terminar con gozo lo que Dios me ha dicho, háblale, y le hablo. Y eso me trae gozo porque estoy cumpliendo la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Hechos 14:21. Dice, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Qué hace Pedro?
Nosotros la semana pasada vimos que en estas ciudades no querían a Pedro. Lo echaron fuera y ya lo iban a pescar, a pedrar en Iconio, y él salió. Él salió de ahí. También en Antioquía él salió de ahí. Pero en Listra lo pescaron y lo apedraron y lo dejaron por muerte. ¿Y qué hace Pablo? Regresa a las mismas ciudades donde él vino. Una cosa hermosa en su viaje de Pablo es que un joven está escuchando. Un joven, dicen que desde 16 años, este joven estaba escuchando. Él estaba mirando la valentía de este varón. Y el amor que él tuvo para el pueblo, él estaba mirando. Y este joven, Timoteo, cuando viene de regreso, Pablo dice que fue 4 años y él regresó, que este joven se entregó a Cristo. Pero él desde 16 no se olvidó lo que él le dijo. Pablo viene otra vez. Se imagina en su corazón para oír el Evangelio una vez más de este gran hombre que no le importaba su vida, porque usted, Timoteo, tú eres más importante que mi vida. Así el ejemplo de Cristo. Dice, después de anunciar el Evangelio de aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Segundo de Timoteo, hablando este joven, escribiendo parte de la palabra de Dios, segundo de Timoteo 3:10, dice así: pero tú has seguido mi doctrina, diciendo Pablo a Timoteo, dice, pero tú has seguido mi doctrina, o más bien mi enseñanza, mi conducta, cómo se conducto, su propósito de ganar almas, la fe que tenía en Dios, la unanimidad, el amor y la paciencia. Pero tú has seguido todas estas cosas, seguido la doctrina, la conducta, el propósito. Timoteo ha seguido la fe, la unanimidad, el amor y la paciencia. Persecución, padecimiento, como los que me ha sobrevino en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecución que he sufrido y todo me ha librado. De todo esto, todos me ha librado el Señor. Entonces Pablo está diciendo, este joven ha tomado mi ejemplo ya y ha ido por medio del conducto y el amor y la paciencia que vio en este varón. Así nosotros tenemos que ser ese ejemplo del amor que Dios tiene para mí. Yo he compartido muchas veces que Dios, dame la paciencia que tú tienes para mí, para otros. No solamente decir yo quiero la paciencia, la misericordia, la gracia de Dios, pero compartir esa misma paciencia y gracia y misericordia con otros. Y seguimos luchando para ser ese hombre, esa mujer que Dios quiere que nosotros seamos. Pablo, lo que él estaba haciendo, él estaba llegando una vez más. Y esto lo digo a ustedes como a mí. Regresar a ese lugar donde nosotros a lo mejor hemos compartido el Evangelio y nos rechaza. La persecución. Todas estas cosas, dice, fue Pablo para atrás a la ciudad, fue Pablo para atrás a Antioquía. Él no dejó de animar y predicar. Entonces a lo mejor nosotros, pues yo ya le hablé de Cristo y no quiere nada con Cristo. Y Dios está haciendo su obra. Acordémonos dónde estuvimos nosotros cuando Cristo nos llamó. No en un buen lugar, y a lo mejor Dios está haciendo algo en la vida de este joven, quien tú ya le has hablado, y Dios está preparando la tierra, y dice, esa semilla que no viste fruto, ve y echa agua,
ve y echa la agua. Entonces vemos que él regresa. Filipenses 1:6, si lo quieren apuntar, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que comienza en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él lo quiere hacer perfecto. La obra con quien Él nos ha hablado a hacer. Nos han puesto como padres sobre una familia. Esta es la obra quien Él nos ha llamado a ser. Y Él lo va a terminar. También la madre quien Dios nos ha puesto ahí, Dios va a hacer la obra. Dios dio principio en esa obra en tu hogar. Bendecidos son los hijos que la mamá y el papá, los dos creen en Cristo. Pero si solamente es una madre o solamente es un padre, nosotros tenemos una obra que hacer y Él va a terminar la obra. Dice el 22 de Hechos 14:22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortando a que permanezcan en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de mucha tribulación entren en el reino de Dios. El ánimo, la fe, pero también la tribulación. Aquí una vez más dice, confirmando el ánimo de los discípulos. No es fácil el caminar, no es fácil, porque a veces la gente se trata de aprovechar de nosotros, pero el Espíritu nos da sabiduría, año tras año, prueba atrás de prueba. Pero nosotros, ¿dónde más iremos si solamente tú tienes las palabras de vida eterna? ¿Dónde más iremos? ¿A la tristeza, a la soledad, al dolor del mundo? Nosotros seguimos adelante. Nosotros seguimos adelante, confirmando los ánimos de los discípulos. Él regresa a Antioquía, porque habían hermanos. Un hermano me estaba diciendo ayer, nosotros somos el remanente. Nosotros somos pocos, pero sabemos en quién hemos creído. Jeremías, ayer estuve hablando también con un hermano de Jeremías. Jeremías estaba desanimado. Y él dijo, yo jamás voy a mencionar tu nombre. Entonces dice, pero dentro de mis huesos quema para proclamar tu nombre. Entonces, Jeremías, no nos vayamos a desanimar, confirmando el ánimo de los discípulos. Pablo regresa a estas ciudades para confirmar o hacer firme los ánimos de los discípulos, exhortándolos que permanezcan en la fe. Las cosas que no vemos, mi hijo, y nosotros no vemos que hay arrepentimiento, no vemos que hay cambio en su vida, pero nosotros tenemos fe que en Dios que lo va a hacer. Tú hazlo como quieres hacerlo, Señor, pero hazlo. Y nosotros teniendo fe, dice, exhortando que permanezcan en la fe de Cristo, el Todopoderoso. ¿Vamos a confiar en los apóstoles o vamos a confiar en la iglesia o vamos a confiar en el pastor? No, confiamos en Dios. Dios va a hacer la obra. Entonces nosotros dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortando a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de la mucha tribulación entremos en el reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque cada día Dios nos está mandando, Dios nos está mandando o demandando a nosotros, hay que morir así como Cristo murió. Hay que sufrir así como Pablo sufrió. No en la misma medida. Pues ya no me están hablando
algo menor en nosotros nos turba el corazón y nosotros tenemos que ver a Jeremías, tenemos que ver a los profetas, tenemos que ver a los apóstoles, tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo. Ves, un amigo te dice la verdad enfrente de ti. Uno que no es tu amigo está hablando atrás de ti. Y aquí vemos que Cristo está hablando enfrente de nosotros. Van a sufrir, va a estar duro, porque el mundo no me quiere. El mundo me rechaza. Entonces, Él nos está diciendo como soldados, la batalla va a ser difícil. Yo cada vez que puedo ver documentarios de la guerra y cómo la tragedia y todo eso, eso me encanta. Pero veo que eso se aplica a la iglesia hoy día. Vamos a ver más adelante que Dios quiere ser soldados, mujeres y hombres de Cristo. Y para tener victoria hay que ir a la batalla. No es poca cosa caminar año por año, prueba por prueba. No es fácil, pero Dios está con nosotros. Y con esa promesa nosotros vamos adelante. La gracia de Dios que fue dado a nosotros es para el ánimo de nosotros. Porque Él nos ha escogido, porque Él nos ha llamado. La gracia de Dios, no porque lo merecíamos, pero por medio de su gracia, su amor, nos anima a nosotros y da esperanza al pecador. Si Dios puede salvar a este, entonces hay esperanza para mí. Y la gracia de Dios trae esperanzas al pecador y estabiliza o hace firme el cristiano. No sé por qué me amas, Dios. No sé por qué me aguantas, pero lo haces y te amo. Por la paciencia que tú tienes para mí, me hace amarte más y más cada día. Porque Él no nos echa afuera, Él no nos saca. Él nos ama y hay arrepentimiento por el amor que Dios nos ha enseñado. La fe, las cosas que no vemos. Las cosas, no es lo que pienso yo. Y siempre se oye esto. Pues yo pienso que, o yo siento que, no, la fe no es de sentir o pensar o ver. La fe es mucho más que eso, tener fe que Dios está obrando. En la manera, y nosotros vemos que en la manera que Él quiere obrar, Él es Dios y va a ser por lo mejor de nosotros o la mejor para nuestra familia. Dejar Dios obrar. Dejar Dios obrar. Una cosa más es que Pablo vivió el mensaje. Para mí, el tomar el púlpito es fácil. Porque yo comparto con la iglesia lo que Dios ha hecho en mí, la paciencia, la misericordia y la gracia que ha tenido sobre este pecador. Y cómo Él quiere cambiar el corazón, la mente. Él quiere cambiar el corazón para mí. Digo, nosotros estamos testificando de algo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Y nadie te puede quitar tu testimonio de lo que Dios está haciendo o queriendo hacer dentro de nosotros. La batalla está entre nosotros, nos entregamos. Así cuando nosotros levantamos las manos y decimos, aquí estoy vacío, Señor, me rindo a ti. Te doy todo, Señor, no hay nada que no es de ti. Y nosotros levantamos las manos a Dios. Estamos aquí, Señor, dándonos, entregándonos totalmente a ti. Pablo vivió el mensaje. Pablo vivió el mensaje del arrepentimiento, del perdón, de la gracia, de la misericordia de Dios. Él estaba viviéndolo así como nosotros debemos de estar viviendo. El testimonio tuyo no lo puede quitar ninguna persona. Yo sé lo que sé y la cosa que yo sé es que Cristo es
la verdad. Esto es la verdad, eso lo sé. De todo lo demás yo sé una cosa, que Cristo está con nosotros. Dice primero de Tesalonicenses 3:3, primero de Tesalonicenses 3:3, dice así: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Nosotros tenemos que contar el costo de predicar o compartir el Evangelio con aquella persona. Y puede ser que nosotros sabemos que no lo van a querer oír, pero nosotros estamos contando el costo de esa obra que Dios nos ha dado. Proclamamos el Evangelio. Cristo te ama, Cristo quiere perdonar todo lo que has hecho. Cristo te puede limpiar, puede cambiar la manera. Las cadenas pueden ser sueltas. Puede ser el hombre que tú siempre has querido ser. Puede ser ese hombre, puede ser esa madre, esa mujer que siempre has querido ser, pero nunca lo podías lograr. Y compartir con esa persona el Evangelio de Cristo y contar lo que vas a pagar para ese abrir la boca a esa persona, contarlo. Pero vale la pena que esa persona sea librada y encuentre lo que nosotros tenemos, la vida eterna por medio de Cristo y la llenura del Espíritu Santo dentro de mí, el gozo. Y esa persona viene a Cristo o lo rechaza, pero nosotros como la atalaya hicimos nuestra obra. La decisión que ellos van a tomar, dice el 23 así: y constituyó ancianos en cada iglesia, habiendo orado y ayunado y comendando al Señor en quien habían creído. Pablo está poniendo ancianos en cada iglesia, y habiendo orado y ayunado, se encomendaron al Señor en quien habían creído, que Jesús es el Señor. La bendición más grande es encomendar a nuestra familia a Cristo. Y cuando ellos salen, nosotros debemos de así, cuando ellos eran niños, vestirlos y ponerle su corbata, su chamarra, estar seguro que ellos están bien para el día. Si hace calor los vestimos así, si hace frío los vestimos así. Nosotros estamos preparando a nuestros hijos para el día adelante de ellos, así Dios con nosotros. Él quiere prepararnos para el día, Él sabe qué día vamos a tener, pero si no paramos y dejamos, entonces no vamos listos para el día que Dios tiene para nosotros. Él ya lo sabe. Y nosotros, una vez me dijo mi esposa, me levanté bien enojón y molesto y todo. Y me mira mi esposa y me dice: ya tenías tu tiempo de devoción con Cristo, porque se veía. Y dije: no, por eso, entonces regreso, porque Dios quiere prepararnos para el día que vamos a tener. Todos los días Dios quiere prepararnos. Y dice aquí que los encomendaron por medio de la oración y también el tiempo de ayuno, que nosotros podemos preparar nosotros y a nuestros hijos. Dice 24 así, dice: pasando luego a Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perga, descendieron a Italia. Pablo lo que está haciendo es esto: donde él dejó la semilla dentro de esa persona que nosotros ya hemos compartido, él dejó una semilla en Panfilia, en Antioquía, y él dejó semillas ahí, los puso.
Uno de ellos era Timoteo y regresa para regarlo, para ver, para quitar la hierba, para la confusión. Él está ministrando donde él ya estuvo poniendo semillas. Él está regresando para atender al fruto y a ver si hay crecimiento. Va a ese lugar donde él puso la semilla para ver si hay fruto. Y Cristo, por medio de su Espíritu Santo, ve el crecimiento y viene y tiende el corazón. Eso mayormente de regar es la palabra de Dios. Ven y tienda este jardín de mi corazón. Y háblame por medio de tu palabra. Y la oración y el tiempo, dejando que el Maestro venga y prepara y cuide de ese crecimiento que está creciendo dentro de nosotros. Él viene para estos lugares para fortalecer a los varones, a las mujeres que han dado sus corazones a Cristo. El 26 dice así, dice, y ahí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendado, y la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Aquí dice que Pablo cumplió la obra en que fue encomendado, pero una de muchas obras. La obra con mi vecino, la obra con mi tía, la obra con mi tío, y cumplimos esa obra que Dios nos ha hablado, que Dios nos ha llamado a hacer. Cumplimos esa obra. Y ya cuando hemos cumplido esa obra, poniendo la semilla, viniendo y viendo y revisando si hay crecimiento y tendiendo a eso, el crecimiento, entonces Dios dice, ahora tengo otro. Porque el deseo de Dios es esto. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué es la voluntad de Dios de nosotros? A lo mejor nosotros llegamos a la pregunta, pero Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué obra? ¿Qué tierra tienes para mí? Y la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, a todos vengan al arrepentimiento. Amén. Eso es la obra, eso es la voluntad de Dios. Que todos vengan al arrepentimiento. Que todos vengan a conocer la misericordia, la gracia que nosotros hemos recibido y disfrutamos de. Y dice, mi voluntad es que ninguno se pierde, mas todos vengan al arrepentimiento. Y al fin, Dios dice, y te quiero usar a ti. Yo quiero que tú seas el jardinero para ir y plantar una semilla. Yo te daré todo lo que necesitas, pero tú tienes que mover por medio de la fe y todo lo que tenemos atrás de nosotros, todo lo que tenemos, todo equipo para este soldado, y Dios nos manda a hacerlo. Tenemos todo lo que necesitamos. La promesa de Dios, el Espíritu Santo, su palabra, tenemos todo. Pero que no seamos como el profeta y escondiéndonos en una cueva. Vino el ángel y dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Hay que salir. Hay que salir para ganar a esa alma. ¿Cómo van a conocer a Cristo si no por medio de nosotros? Y orando, prepara. Una vez más les comparto que entiendo estas cosas, que los ejércitos, los marinos, los soldados, Charlie sabe mucho mejor que yo, ellos no solamente entran, pero llegan los barcos, llegan los aviones y están bombardeando ese lugar. Para deshacerse del enemigo, a lo mejor no en total, pero entonces vienen los marinos y ellos entran. Nosotros tenemos que decir, Señor, voy a ir a hablarle a ti. Voy a ir a hablarle de ti.
y en oración preparar la tierra. Dice, Señor, haz una puerta abierta para mí. Y antes de entrar los marinos que somos nosotros, bombardear ese lugar con oración. Y a veces a lo mejor es más difícil que la oración, hay que ayunar. Señor, yo voy a hacer tu obra. Lo que tú me has mandado a hacer, lo voy a hacer. Pero quiero que tú prepares esa tierra y que Dios haga su obra. Y tú solamente Dios está diciendo, Cristo dice, pon una semilla. No te estoy diciendo que hagas nada más. El crecimiento lo hace Dios. La preparación la hace Dios. Y nosotros solamente tenemos la tierra está lista. El corazón está listo. Que nosotros podemos decir y compartir el Evangelio y poner una semilla y dejar que Cristo haga lo demás. Y venir para atrás, porque la cosa es que a lo mejor ellos no lo recibieron la primera vez, pero Dios está obrando. Y viene Pablo otra vez, la segunda vez, para ver si ya están preparados. Y dice la palabra de Dios que había muchos discípulos. El fruto que viene tras el sacrificio que nosotros hacemos. No es fácil. No es fácil. Pablo nos está enseñando, no va a ser fácil. El temor entra, el rechazo entra. Pablo y Cristo nos está enseñando, no va a ser fácil, pero vale la pena que tu hijo venga al camino de Cristo. Vale la pena que el tío o la mamá, el papá vengan a Cristo. Que no vayamos a ser engañados del enemigo y tener temor. Me van a rechazar. No te preocupes, porque estás en buena compañía con nuestro Señor Jesucristo, con los apóstoles, con los profetas, y ahí estamos nosotros. ¿Es fácil? No. Pero Dios nos está diciendo antemano, va a ser difícil, pero no te preocupes,